La soledad y el estoicismo. Un viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior. ¿Te has sentido alguna vez solo, incluso rodeado de gente? ¿Has sentido un vacío que no logras explicar? Pues el día de hoy nos adentraremos en un tema que toca a muchos, pero que a menudo es malentendido: la soledad. Esta experiencia, que puede parecer abrumadora y a veces dolorosa, tiene el potencial de transformarse en una poderosa herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. En este viaje exploraremos cómo el estoicismo nos enseña a abrazar la soledad, no como un estado negativo, sino como una oportunidad única para profundizar en nuestro ser interior y desarrollar una fortaleza emocional que nos acompaña en todos los aspectos de la vida. La filosofía estoica, con su enfoque en la aceptación, la resiliencia y el control sobre nuestras propias percepciones y acciones, ofrece un marco excepcional para entender y transformar nuestra relación con la soledad. En lugar de evitarla o temerle, podemos aprender a verla como una compañera silenciosa que nos guía hacia una mayor claridad sobre quiénes somos y qué queremos en la vida. Este entendimiento nos conduce a un estado de paz y satisfacción que es independiente de las circunstancias externas. A través de este video, te invito a sumergirte en el mundo del estoicismo y a descubrir cómo este antiguo pero atemporal enfoque de la vida puede ayudarte a convertir la soledad en tu mejor amiga. Juntos, veremos cómo los grandes pensadores como Marco Aurelio y Epicteto abordaron la soledad y la utilizaron para fortalecer su sabiduría y su bienestar emocional. Así que siéntate cómodo, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje transformador que cambiará tu percepción de la soledad para siempre. Comprendiendo la soledad, más allá del sentimiento de vacío. Cuando nos sumergimos en el mar de la soledad, a menudo es fácil sentirse abrumado por un sentimiento de vacío o aislamiento. Pero, ¿qué nos dice realmente este sentimiento sobre nosotros y nuestra relación con el mundo? El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la soledad. No se trata simplemente de estar solo físicamente, sino también de cómo nos relacionamos con nosotros mismos en esos momentos de aislamiento. El primer paso para abrazar la soledad de manera productiva es entender sus raíces. ¿Es la soledad una señal de algo que falta en nuestra vida? ¿O es un espacio para descubrir lo que realmente valoramos? Los estoicos nos enseñan que, al sumergirnos en la introspección, podemos comenzar a ver la soledad no como un vacío que necesita ser llenado por factores externos, sino como una oportunidad para fortalecernos internamente. La soledad puede ser un reflejo de nuestras necesidades internas, nuestras inseguridades, y de hecho es una invitación para conocer mejor nuestras verdaderas pasiones y deseos. Sin embargo, la soledad puede ser una herramienta poderosa para el autoexamen y la autorreflexión, elementos esenciales para el crecimiento personal según los estoicos. Al comprender y abrazar estos aspectos, podemos comenzar a transformar nuestra experiencia de la soledad. En lugar de huir de ella, podemos acogerla como una maestra silenciosa que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En este camino, la soledad deja de ser un enemigo temido para convertirse en un aliado valioso en nuestro viaje de autodescubrimiento y desarrollo personal. La soledad, un espacio para el crecimiento y la reflexión estoica. En nuestra exploración del estoicismo aplicado a la soledad, es esencial abordar la pregunta: ¿es la soledad intrínsecamente buena o mala? La respuesta, desde una perspectiva estoica, es que la soledad, como cualquier circunstancia externa, es neutral. Lo que importa es cómo la interpretamos y qué hacemos con ella. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de juzgar la soledad como buena o mala, debemos verla como una oportunidad para practicar virtudes como la sabiduría, la templanza y la fortaleza. Lo realmente importante es cómo podemos transformar la soledad en un espacio
para el crecimiento personal y la reflexión. En momentos de soledad, estamos libres de las distracciones y exigencias del mundo exterior, lo que nos da una rara oportunidad de mirar hacia adentro y cuestionar nuestras creencias, valores y objetivos. La soledad se convierte en un laboratorio para el autoexamen, donde podemos practicar la reflexión estoica y evaluar si nuestras vidas están alineadas con nuestros principios. La clave estoica para aprovechar la soledad es la práctica consciente de la introspección. Podemos utilizar este tiempo para meditar sobre nuestras experiencias pasadas, planificar nuestras acciones futuras y cultivar un estado mental equilibrado. Este proceso no solo mejora nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también nos prepara para interactuar con los demás de una manera más auténtica y significativa. El estar solo nos obliga de alguna manera a desarrollar la resiliencia emocional. Enfrentar y aceptar nuestra soledad nos enseña a depender menos de la validación y compañía externas, fortaleciendo nuestro carácter y aumentando nuestra independencia emocional. Al final, aprender a estar cómodos con nuestra propia compañía es un paso esencial hacia una vida más plena y autónoma, una vida que los estoicos aspiraban a vivir. La autarquía emocional. Encontrando satisfacción en la independencia. El concepto de autarquía o autosuficiencia es central en el estoicismo y se vuelve crucial cuando exploramos cómo relacionarnos con la soledad. La autarquía no implica aislamiento ni insensibilidad, sino la capacidad de encontrar contentamiento y satisfacción dentro de uno mismo, sin una dependencia excesiva de factores externos. En el contexto de la soledad, ser autárquico significa poder estar solo sin sentirse solitario, apreciando la propia compañía y encontrando paz en el silencio interno. ¿Cómo podemos desarrollar una autarquía emocional saludable? A través de la práctica estoica, podemos aprender a valorar la soledad como un tiempo para el crecimiento personal, la reflexión y el descanso mental. También, al fortalecer nuestra capacidad de disfrutar de nuestra propia presencia, podemos disminuir la necesidad de estímulos constantes y la dependencia de la aprobación y compañía de los demás. El desarrollo de la autarquía emocional nos permite manejar mejor los desafíos de la vida. Cuando somos emocionalmente autosuficientes, los reveses y las dificultades no nos afectan tan profundamente, ya que nuestra felicidad y paz no dependen enteramente de factores externos. Esta independencia emocional nos da una base sólida desde la cual podemos interactuar con los demás de manera más equilibrada y saludable. Alcanzar una autarquía emocional genuina es un proceso gradual que requiere práctica y paciencia, comenzando con pequeños pasos, como dedicar tiempo a actividades en solitario que disfrutamos o practicar la meditación y la reflexión. Podemos aprender a valorar y disfrutar nuestra propia compañía. Con el tiempo, esta práctica nos ayudará a cultivar una relación más profunda y satisfactoria con nosotros mismos, haciéndonos más resistentes y completos. Abrazando la impermanencia, la perspectiva estoica de la soledad transitoria. Una de las lecciones más valiosas del estoicismo es la comprensión de la impermanencia, incluyendo la naturaleza transitoria de la soledad. En lugar de percibirla como un estado permanente o una condena, los estoicos nos enseñan a ver la soledad como una fase pasajera, un momento en el flujo constante de la vida. Este punto de vista nos anima a vivir el presente con más plenitud, sin preocuparnos excesivamente por el futuro o lamentarnos por el pasado. Créeme, no vale la pena. Cómo la aceptación de la impermanencia nos ayuda a manejar la soledad de manera más saludable. En lugar de resistirnos o temer la soledad, podemos aprender a abrazarla como una oportunidad para el crecimiento y la reflexión. La soledad, como cualquier otra experiencia, llega y se va, y su transitoriedad es lo que nos permite apreciar tanto los momentos de compañía como los de aislamiento. Esta perspectiva nos capacita para vivir cada momento al máximo, ya sea solo o acompañado.
Al aceptar que todo cambia, incluidas nuestras circunstancias y relaciones, podemos reducir el miedo y la ansiedad que a menudo acompañan a la soledad. Además, esta comprensión nos libera para disfrutar y valorar cada experiencia sin aferrarnos demasiado a ella. Algunas prácticas estoicas que nos pueden ayudar a cultivar una actitud de aceptación hacia la impermanencia incluyen la reflexión diaria sobre los cambios de la vida y la meditación sobre nuestra capacidad para encontrar equilibrio y serenidad, independientemente de las circunstancias externas. Al integrar la noción de impermanencia en nuestra visión del mundo, no solo nos volvemos más adaptables y resilientes, sino que también encontramos una fuente más profunda de satisfacción y paz en nuestra vida cotidiana. La soledad, como catalizador del desarrollo personal, el enfoque estoico, el último paso en nuestra exploración estoica sobre cómo hacer de la soledad una aliada, se centra en su papel como catalizador del desarrollo personal. La filosofía estoica nos enseña que, en lugar de huir de la soledad o temerla, podemos utilizarla como una herramienta poderosa para el autodescubrimiento y el crecimiento. La soledad, vista a través del lente del estoicismo, no es un vacío que necesita ser llenado con la presencia de otros, sino una invitación a profundizar en nuestra propia mente, a confrontar nuestras inquietudes y a cultivar nuestras fortalezas. Debemos enfocarnos en cómo la soledad puede ser un espacio productivo para la reflexión y la práctica de las virtudes estoicas. En los momentos de soledad, estamos menos distraídos por las influencias externas y podemos dedicar más tiempo a la introspección. Podemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo? Esta autoindagación nos lleva a un mejor entendimiento de nuestro carácter y a la identificación de áreas donde podemos crecer y mejorar. Recuerda, la soledad puede ser una oportunidad para practicar la autodisciplina y la autogestión, dos aspectos clave del estoicismo. Cuando estamos solos, somos completamente responsables de nuestras decisiones y acciones, y esto nos da la oportunidad de ejercitar nuestra voluntad y control sobre nosotros mismos. Estas prácticas realmente nos preparan para enfrentar mejor las adversidades. La soledad puede aumentar nuestra apreciación por las relaciones y experiencias compartidas. Al pasar tiempo a solas, nos volvemos más conscientes de lo que realmente valoramos y apreciamos en nuestras interacciones con los demás. Esta nueva apreciación puede enriquecer nuestras relaciones existentes y guiarnos hacia conexiones más auténticas y significativas en el futuro. Como te habrás dado cuenta, la soledad no es un obstáculo para nuestro bienestar, sino un camino hacia una mayor autocomprensión, resiliencia y plenitud. Con el estoicismo como guía, podemos transformar la soledad de un estado de carencia a una fuente de fortaleza y sabiduría personal. La soledad y el estoicismo, encontrando paz y propósito en la quietud. Al concluir nuestro viaje estoico a través de la soledad, es esencial reconocer que esta experiencia, a menudo vista como negativa, puede convertirse en una de nuestras más grandes maestras. La filosofía estoica nos proporciona un marco poderoso para transformar la soledad de un desafío abrumador a una oportunidad enriquecedora. A través de la aceptación, la introspección y el desarrollo de la autarquía emocional, podemos encontrar no solo paz y serenidad en la soledad, sino también un camino claro hacia el crecimiento personal. La soledad, manejada con la sabiduría y las prácticas estoicas, nos permite adentrarnos en las profundidades de nuestro ser, descubriendo aspectos y fortalezas que tal vez desconocíamos. Nos enseña a valorar nuestra propia compañía, a disfrutar de nuestros propios pensamientos y a apreciar la tranquilidad que viene con la ausencia de distracciones externas. Más que un estado de aislamiento, la soledad se convierte en un espacio sagrado para el autoconocimiento y la autoexpresión. En el mundo moderno, donde constantemente estamos rodeados de estímulos y presiones, aprender a abrazar la soledad es más importante que nunca.
Nos ofrece un respiro necesario de la agitación diaria y nos brinda una perspectiva fresca sobre nuestras vidas y nuestras relaciones. Nos enseña a ser más resilientes, más centrados y, en última instancia, más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así que, neoestoicos, los invito a ver la soledad no como un enemigo, sino como un aliado. Utilicen los momentos de soledad para reflexionar, crecer y recargar. Recuerden que en el silencio y la quietud a menudo encontramos las respuestas más profundas y las verdades más significativas. Y por último, sepan que en la filosofía estoica tienen un compañero constante que les guiará a través de los momentos de soledad hacia un entendimiento más rico y una vida más plena. Gracias por acompañarme en este recorrido estoico. No olviden suscribirse para más reflexiones y prácticas que pueden transformar su vida. Hasta la próxima y recuerden, en la soledad como en la vida, hay siempre una oportunidad para crecer y florecer.